Lucía huyó entre las montañas con una vida en su vientre, dejando atrás la tiranía, el dolor y la sombra de un hombre cruel. Llevaba cicatrices en el alma que no cerraban, y el terror constante de volver a ser prisionera. Pero en medio de su huida, encontró la salvación en un guerrero atormentado, que a su vez halló en ella una razón para vivir, y en la vida que crecía en su vientre, la promesa de una nueva familia. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Un hombre que ha perdido la voluntad de vivir se encuentra con una mujer que lucha por dos vidas. El aire frío de las estribaciones de la Sierra Madre era una navaja contra la piel de Rafael, pero él no sentía nada. Hacía meses que no sentía nada, excepto el peso hueco en su pecho, un ancla que lo arrastraba hacia el abismo. Estaba sentado al borde de un barranco, con las piernas colgando sobre la oscuridad que prometía el único final que anhelaba. La luna, una astilla de plata en el vasto lienzo negro del cielo, iluminaba las cicatrices de sus manos, mapas de batallas pasadas que ya no tenían significado. El espíritu del guerrero apache, en él se había extinguido, ahogado por el recuerdo del humo, de los gritos y del silencio ensordecedor que vino después. Cada noche cerraba los ojos y veía a su esposa, su sonrisa cálida, sus manos sobre su propio vientre hinchado, una vida prometida que fue arrancada antes de poder respirar. El barranco lo llamaba con una canción de cuna de paz eterna, una promesa de silencio. Solo un paso más, un simple impulso, y el dolor terminaría. Fue entonces cuando el crujido de una rama rompió el pacto de silencio que tenía con la noche. Se puso tenso, no por instinto de supervivencia, sino por pura irritación. Alguien estaba invadiendo su santuario de desesperación. De entre las sombras de los pinos emergió una figura. No era un animal, ni otro guerrero. Era una mujer. Se movía con la pesadez del agotamiento, pero cada paso era deliberado, cuidadoso. Rafael la observó, inmóvil. Su silueta se recortó contra la luz de la luna, y fue entonces cuando lo vio, el suave arco de su vientre. Estaba embarazada. La visión fue como un golpe físico, un puñetazo helado en el centro de su dolor. Era una burla del destino, un eco cruel de todo lo que había perdido. Lucía sintió sus ojos sobre ella antes de poder verlo claramente. Era una presencia oscura, una parte más de la noche que parecía respirar amenaza. Su corazón, que ya latía con fuerza por la huida, se aceleró hasta un ritmo frenético. Se detuvo, una mano instintivamente yendo a su vientre, un gesto que era a la vez protector y una súplica silenciosa. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. En los de él, vio un vacío tan profundo que sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. Era el vacío de un hombre que ya había saltado al abismo, aunque su cuerpo todavía estuviera allí. En los ojos de ella, Rafael no vio miedo, o al menos, no solo miedo. Vio una determinación de acero, una resistencia forjada en el fuego que él había dejado que se apagara en su interior. Era una llama obstinada que se negaba a ser extinguida. Se quedaron así, suspendidos en el tiempo, dos extraños unidos por una tensión invisible. Él, un hombre perseguido por los muertos. Ella, una mujer perseguida por los vivos. El silencio entre ellos estaba lleno de preguntas no formuladas y respuestas temidas. «Este no es tu camino», dijo él finalmente, su voz un graznido áspero por el desuso. No era una advertencia, sino una orden. Quería que se fuera. Su presencia era una profanación de su dolor. Lucía recuperó el aliento, su barbilla levantada en un gesto de desafío. «Solo estoy de paso», respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. No podía mostrar debilidad. No ahora, no frente a este hombre que parecía tallado en la misma piedra y sombra que las montañas. Rafael no respondió. Simplemente la observó, una tormenta de rabia y pena luchando en su interior. La mujer, el niño no nacido, era un recordatorio insoportable. Pero mientras la miraba, de pie, sola y desafiante contra la inmensidad de la naturaleza y el peligro desconocido, una parte de él, una brasa casi muerta de su antiguo ser, sintió un involuntario destello de respeto. Ella no era una víctima, era una superviviente. Mientras permanecen en un tenso silencio, un sonido lejano corta la noche, el ladrido débil y escalofriante de un perro de caza.
Cada cicatriz cuenta una historia, y las suyas están escritas con la misma tinta de pérdida y traición. El aullido del perro de caza, aunque lejano, fue como una descarga eléctrica en el aire quieto de la noche. Lucía se estremeció violentamente, un movimiento involuntario que traicionó el terror que sus ojos intentaban ocultar. Su mano se apretó contra su vientre, un escudo inútil contra una amenaza que galopaba hacia ellos en la oscuridad. Rafael, que había pasado toda su vida leyendo los sonidos del bosque, reconoció el ladrido de inmediato. No era un lobo solitario, eran los perros de un hombre rico, entrenados para rastrear y acorralar. Eran los sonidos de una cacería humana. Su apatía se resquebrajó, perforada por el instinto del guerrero que se había negado a morir. Se giró hacia ella, su mirada ya no vacía, sino afilada como la punta de una flecha de obsidiana. «¿Quién te persigue?», preguntó, su voz un susurro grave y exigente. No había compasión en su tono, solo la necesidad urgente de evaluar una amenaza. Lucía dudó, sus labios apretados en una línea delgada. Confiar en un extraño en medio de la nada era una locura. Pero entonces, el ladrido sonó de nuevo, esta vez un poco más cerca, y el miedo superó a la precaución. Sabía que no podía seguir huyendo sola. «Un hombre poderoso», dijo, su voz temblando ligeramente. «Un hombre que cree que es dueño de todo lo que toca. Un nombre», insistió Rafael, sus ojos fijos en ella. «Todo hombre poderoso tiene un nombre». Ella tragó saliva. El nombre era veneno en su lengua. Don Vicente de la Cruz. El nombre pareció colgar en el aire frío, cargado con el peso de la crueldad y la tierra robada. Era un nombre conocido en aquellas regiones, susurrado con miedo en las haciendas y con odio en las aldeas. Él le quitó todo a mi familia, nuestras tierras, nuestro honor, y para sellar su victoria, me tomó a mí. Su mirada se desvió hacia su propio cuerpo, y por primera vez, Rafael vio una profunda amargura en sus ojos. Este niño no es producto del amor, sino de la tiranía. Es la marca de su propiedad sobre mí. La confesión de Lucía, brutal y sin adornos, no provocó la reacción que ella esperaba. No hubo lástima, ni desdén. En cambio, las palabras niño y propiedad golpearon a Rafael como un eco de su propia alma destrozada. El mundo a su alrededor se desvaneció, reemplazado por una visión de fuego y sol poniente. Vio a Sunalín, su esposa, riendo mientras cosía una pequeña manta. Vio sus manos sobre su vientre, un gesto lleno de amor y promesa, y luego vio el caos, hombres a caballo, el brillo del acero, el olor a pólvora. Él no había estado allí, y cuando regresó, todo lo que quedaba era el silencio y una pequeña manta manchada de sangre. El dolor, siempre presente, se retorció en su interior, fresco y salvaje. Esta mujer, esta extraña, llevaba en su vientre el mismo futuro que a él le habían robado, pero para ella era una cadena, una maldición. La ironía era tan cruel que casi le robó el aliento. Sintió el impulso de darle la espalda, de correr hacia el barranco y terminar con todo de una vez. Pero entonces miró a Lucía y no vio a un fantasma. Vio a una mujer de carne y hueso, aterrorizada pero no vencida, llevando una vida inocente hacia un futuro incierto. Su dolor se encontró con el de ella, y en esa colisión, algo cambió. El deseo de morir y el instinto de proteger libraron una batalla silenciosa en su corazón, y el instinto ganó. Con un movimiento rápido, se acercó y la agarró del brazo. Su toque no fue violento, sino urgente, la mano de un guerrero que sabe que cada segundo cuenta. Lucía se sobresaltó, pero no se resistió. En sus ojos, ya no vio a un hombre roto, sino a un depredador. «Ellos no te encontrarán aquí», dijo, sus palabras un juramento silencioso. Sin esperar respuesta, la guió hacia las sombras más profundas del bosque, alejándola del camino y del precipicio, y acercándola a la incierta protección de la naturaleza. Desde una cresta, ven antorchas lejanas serpenteando entre los árboles de abajo, acercándose inexorablemente. En la naturaleza, la supervivencia tiene un sonido, los cascos atronadores del cazador y los pasos silenciosos de la presa. Las llamas de las antorchas ya no eran simples puntos en la distancia, sino fauces anaranjadas que se movían con una inteligencia depredadora entre los árboles.
El sonido de la persecución se había convertido en una sinfonía del terror. El galope de los caballos sobre la piedra suelta, el tintineo metálico de los arneses, los ladridos agudos de los perros de caza y, de vez en cuando, el grito ahogado de un hombre instando a su montura. Para Rafael, era un eco de viejas batallas, una música que su cuerpo recordaba aunque su alma la hubiera olvidado. Se movía con una gracia letal, un espectro deslizándose a través del paisaje que lo vio nacer. Cada roca, cada árbol retorcido era un viejo conocido. Sus pies apenas tocaban el suelo, buscando el camino más arduo, la ruta que haría sudar a los caballos y maldecir a los jinetes. En el fondo de su mente, una voz fría y pragmática le decía que la mujer lo retrasaría. Él corría para honrar un instinto muerto. Ella corría por una vida que él no estaba seguro de valorar. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Lucía sentía el fuego en sus pulmones y el hielo en sus venas. Cada paso era una agonía, un esfuerzo de voluntad contra un cuerpo agotado y pesado por la vida que llevaba dentro. El miedo era un compañero constante, un animal con garras que se aferraba a su espalda. Pero debajo del miedo había algo más duro, más afilado, una rabia fría. La imagen del rostro sonriente y satisfecho de don Vicente era el combustible que la impulsaba hacia adelante. No le daría la satisfacción de verla rota. Lucharía hasta su último aliento, no solo por ella, sino por la pequeña vida inocente que no había pedido nacer en medio de tanto odio. Fue este pensamiento el que agudizó sus sentidos y la hizo detenerse en seco. Rafael se giró. La impaciencia era una sombra oscura en su rostro, pero ella no se movió. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, habían detectado su error. Un tramo de tierra blanda y húmeda por el rocío, donde sus huellas se marcaban con una claridad devastadora. Eran un mapa directo hacia ellos. «Espera», susurró ella, su voz apenas un soplo. Antes de que él pudiera protestar, Lucía se arrodilló, ignorando el dolor en su espalda. Con manos firmes y sin dudarlo un instante, rasgó una larga tira de la enagua de su vestido. El sonido de la tela al rasgarse fue sorprendentemente fuerte en el silencio tenso. Rafael la observó, una mezcla de confusión y molestia. ¿Qué estaba haciendo? ¿Acaso no entendía que cada segundo era precioso? Pero entonces vio el método en su locura. Con la tela en la mano, comenzó a barrer sus propias huellas y las de él, moviéndose hacia atrás con una concentración metódica. Su trabajo era meticuloso, borrando cualquier evidencia de su paso. Una vez que la tierra volvió a parecer virgen, se levantó y, para el completo asombro de Rafael, caminó con pasos pesados y deliberados en una dirección ligeramente diferente, creando un rastro falso y obvio que se adentraba en un matorral espinoso. Al final del rastro, ató el trozo de tela andrajosa a una rama baja, un señuelo para los sentidos agudos de los perros, una bandera de rendición falsa para los ojos de los hombres. Rafael se quedó petrificado. Había esperado lágrimas, quejas, un colapso por el agotamiento. No había esperado esto. No había esperado una estrategia. En la brutal sencillez de su acción, vio una mente que trabajaba bajo una presión inmensa, un espíritu que se negaba a ser simplemente una presa. La había visto como un recordatorio de su pérdida, una carga impuesta por el destino. Pero en ese momento, la vio como era en realidad, una guerrera. Un respeto profundo y reticente comenzó a reemplazar la amarga resignación en su corazón. Durante meses, nadie lo había sorprendido. Durante meses, nada había penetrado el muro de su dolor. Esta mujer acababa de hacerlo. Cuando ella regresó a su lado, con el rostro pálido pero los ojos brillantes de determinación, él solo pudo ofrecerle un breve asentimiento. Fue un gesto minúsculo, pero para ellos, en esa noche desesperada, fue un tratado de paz, el nacimiento de una alianza. Ella asintió en respuesta. A partir de ese momento, ya no eran dos individuos huyendo juntos, eran un equipo. Su huida adquirió un nuevo ritmo, una coordinación tácita. Él lideraba, eligiendo el camino, y ella lo seguía, sus ojos escudriñando constantemente el terreno detrás de ellos, buscando debilidades, buscando oportunidades. El terreno se elevó bruscamente.
llevándolos a un desfiladero rocoso, donde el sonido de agua corriente se hizo más fuerte. Un río, no muy ancho pero de corriente rápida, bloqueaba su camino. El agua negra brillaba bajo la luna, una serpiente helada y peligrosa. Rafael supo al instante que era su salvación y su mayor riesgo. El agua borraría su rastro por completo, pero el frío era un enemigo mortal, especialmente para ella. Se detuvo, mirando el agua, sopesando la terrible elección. Pero Lucía ya había tomado la decisión. Vio la duda en sus ojos y supo que no podían permitírsela. Con el rostro endurecido por la resolución, caminó hasta la orilla y sin una palabra se adentró en la corriente. El agua helada le robó el aliento y sintió que 1000 agujas de hielo apuñalaban su piel, pero no vaciló. Su mirada encontró la de Rafael, un desafío silencioso. Él la siguió de inmediato. El frío brutal, una penitencia bienvenida que lo sacó de sus pensamientos y lo ancló firmemente en la lucha por la supervivencia. Juntos, lucharon contra la corriente, un hombre que había olvidado cómo vivir y una mujer que se negaba a morir. Al salir, temblando, al otro lado, Rafael mira hacia atrás. En la cresta que acaban de dejar, aparece una figura solitaria a caballo, recortada contra la luna creciente. Don Vicente está mirando en su dirección. A veces, el enemigo más peligroso no es el que te persigue, sino el fantasma que llevas dentro. La visión de Don Vicente, una silueta arrogante recortada contra la luna, había sido suficiente para inyectarles una nueva dosis de pánico. Se adentraron aún más en las montañas, escalando por senderos de cabras que se aferraban a las laderas de la Sierra Madre. El amanecer los encontró en un paso angosto y rocoso, donde el aire era tan fino y frío que dolía respirar. El mundo se extendía bajo ellos, un mar de picos y valles envuelto en la niebla matutina. Era una belleza desoladora, majestuosa e indiferente a su pequeña y desesperada lucha por la vida. Habían dejado atrás a sus perseguidores, al menos por el momento, pero la huida les había cobrado un precio terrible. El frío del río se había instalado en sus huesos, y cada músculo de sus cuerpos gritaba de agotamiento. Encontraron un pequeño refugio, una hendidura en la pared de roca junto a un manantial que brotaba, milagrosamente, de la piedra. El agua era clara y pura. Mientras Lucía bebía con manos temblorosas, Rafael se quedó inmóvil, observando el agua correr sobre sus dedos. El simple acto de beber, de sustentar la vida, se sentía como una traición. El agua que daba la vida, el amanecer que prometía un nuevo día, todo eran mentiras. Para él, la vida se había detenido en un atardecer de fuego y sangre. La seguridad temporal de aquel refugio no le trajo alivio, sino que resquebrajó la armadura de instinto que lo había mantenido en pie. Sin la amenaza inmediata de la persecución, los fantasmas regresaron con toda su furia. Se desplomó contra la pared de roca, un sonido gutural de pura agonía escapando de su garganta. El guerrero que había guiado a Lucía a través de la noche desapareció, reemplazado por el hombre roto que había encontrado al borde del barranco. Sus hombros se hundieron bajo un peso invisible. «No puedo», susurró, las palabras apenas audibles por encima del sonido del viento. «No puedo seguir». Miró a Lucía. Sus ojos eran dos pozos de una desesperación tan absoluta que a ella se le heló la sangre. «Debes seguir sin mí. Sálvate tú. Salva al niño». Su voz se quebró. «Mi camino termina aquí. Los espíritus me dieron una vida para proteger y fracasé. Estoy maldito a ver cómo la vida es robada». Cerró los ojos, el rostro una máscara de dolor. La rendición era total. Lucía lo observó, el cuerpo temblando por el frío y el agotamiento. Una parte de ella quería derrumbarse a su lado, llorar por la injusticia de todo aquello. Pero la visión de su desesperación no despertó su compasión, sino una furia helada. ¿Rendirse? ¿Ahora? Después de todo lo que habían pasado. ¿Él se atrevía a rendirse? Se acercó a él, su sombra cubriéndolo. No le ofreció una mano amiga ni palabras de consuelo. «Tu muerte sería un lujo», dijo ella, su voz baja y temblando de una rabia contenida. «Un lujo que yo no me puedo permitir». Rafael abrió los ojos, sorprendido por el veneno en su tono. «¿Crees que morir es un acto noble? ¿Un sacrificio? No, sería una cobardía. Sería una victoria para hombres como Don Vicente. Le darías exactamente lo que quiere: mi desesperación,
y mi muerte. Se arrodilló frente a él, obligándolo a mirarla a los ojos. «Mírame, Rafael. Mírame». Su mano se posó sobre su vientre. «¿Crees que esta lucha es solo mía? ¿Crees que el Gran Espíritu te puso en mi camino solo para que pudieras encontrar una nueva forma de morir?» Sus palabras eran crueles, afiladas, y apuntaban directamente al corazón de su honor como guerrero. Un protector no abandona su puesto. Un guerrero no se rinde mientras la batalla no ha terminado. Y nuestra batalla no ha terminado. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de un vendaval. La había llamado por su nombre. Lo había llamado guerrero, protector. Había tomado su dolor y se lo había arrojado a la cara, no como una acusación, sino como un desafío. La miró, y por primera vez no vio el reflejo de su esposa, ni una carga, ni una misión. Vio a Lucía. Vio su fuerza indomable, su espíritu inquebrantable, su negativa a ser definida por el hombre que la perseguía. Vio el futuro por el que luchaba con cada fibra de su ser, y sintió una oleada de vergüenza tan intensa que quemó la niebla de su autocompasión. ¿Cómo podía él, un guerrero apache, dejarse consumir por el pasado mientras esta mujer, sola y embarazada, luchaba con tanta fiereza por el futuro? Con un gruñido que pareció surgir de las profundidades de la tierra, apoyó las manos en el suelo y se impulsó para ponerse en pie. El movimiento fue lento, agónico, como si estuviera levantando el peso de todos sus muertos. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Sus ojos, ahora claros y llenos de una nueva y terrible resolución, lo decían todo. Había elegido vivir. En el silencio que sigue, Rafael nota algo en el suelo. La colilla de un cigarro recién apagado, del tipo que favorecen los terratenientes ricos. Los hombres de Don Vicente están más cerca de lo que pensaban. En la oscuridad, una sola llama puede ser un faro de esperanza, o una señal para el diablo. La colilla del cigarro, pequeña e insignificante, era una sentencia de muerte. Significaba que ya no estaban cazando a ciegas, estaban siguiendo un rastro fresco. El breve descanso se hizo añicos. La resolución que acababa de nacer en los ojos de Rafael se convirtió en una urgencia afilada. «Tenemos que movernos», dijo, su voz un susurro bajo. Ahora. No hubo tiempo para el agotamiento ni para el dolor. La adrenalina, una vieja amiga, regresó para sostenerlos. Rafael la guió por la ladera de la montaña, eligiendo una ruta casi vertical que pondría a prueba los límites de su resistencia. Cada paso era un riesgo, cada agarre en la roca una oración silenciosa. Finalmente, justo cuando el sol comenzaba a teñir de púrpura las cumbres lejanas, llegaron. Era una cueva, apenas una cicatriz en la pared del acantilado, oculta por un saliente de roca y unas raíces retorcidas. Era pequeña, húmeda y olía a tierra fría, pero era casi invisible desde abajo. Se deslizaron dentro mientras la noche reclamaba el mundo, y se acurrucaron en la oscuridad, dos fugitivos atrapados entre el cielo y el infierno. El espacio reducido los obligaba a sentarse muy juntos, sus hombros casi rozándose. El silencio entre ellos ya no era tenso y desconfiado como la primera noche, sino que estaba lleno de una conciencia compartida. Eran conscientes del sonido de la respiración del otro, del temblor involuntario de sus cuerpos por el frío. La noche anterior habían sido dos extraños. Ahora, eran dos mitades de una misma lucha. Desde su posición elevada, tenían una vista perfecta y aterradora de un pequeño claro en el valle de abajo. Y fue allí donde vieron aparecer las luces, una por una. Don Vicente y sus hombres estaban montando su campamento para pasar la noche. Encendieron una gran hoguera que crepitaba y lanzaba chispas hacia el cielo, un ojo naranja y parpadeante en la inmensa oscuridad. La luz del fuego proyectaba sombras monstruosas que danzaban en las paredes del cañón. Estaban tan cerca que podían oír el murmullo de las conversaciones, el relincho de un caballo, el sonido de un hacha cortando leña. Estaban atrapados, obligados a ser testigos silenciosos de la tranquilidad de sus cazadores. Cada risa que subía desde el campamento era una burla. Cada momento de calma una tortura para sus nervios crispados. Rafael sintió una rabia impotente. Estar tan cerca de su enemigo y no poder hacer nada era un veneno que recorría sus venas. Lucía, por su parte, se hizo lo más pequeña posible,
como si intentara fundirse con la misma roca para no ser vista, para no existir. Entonces, la voz de don Vicente se elevó por encima de las demás, clara y resonante en la quietud de la noche. No estaba gritando. Estaba hablando con la calma arrogante de un hombre que nunca ha conocido la duda. «La encontraremos al amanecer», dijo, y su voz pareció deslizarse por la piel de Lucía como algo frío y viscoso. «Esta montaña no es tan grande. No puede esconderse para siempre». Hubo un murmullo de acuerdo por parte de sus hombres. «Es terca», continuó don Vicente, y había un matiz de diversión cruel en su tono. «Siempre lo fue. Pero esa terquedad se romperá. Ella es mi propiedad, y regresará a mi lado». La palabra propiedad golpeó a Lucía con la fuerza de una bofetada. Un temblor violento recorrió todo su cuerpo. Instintivamente, sus brazos se cruzaron sobre su vientre, un escudo frágil contra la obscenidad de esas palabras. Él no hablaba de una persona, sino de un objeto que se le había extraviado. «¿Y el bastardo que lleva dentro?», preguntó uno de sus hombres. Don Vicente soltó una carcajada corta y sin alegría. «Ese bastardo, como tú lo llamas, lleva la sangre de los de la cruz. Asegurará que mi nombre y mis tierras perduren cuando yo ya no esté. Es el futuro del apellido de la cruz. Futuro, apellido, legado». No había ni un ápice de afecto ni un rastro de humanidad. Solo orgullo, posesión y una ambición monstruosa. El niño era una herramienta, un símbolo de su poder, igual que ella. Rafael, sentado a su lado en la oscuridad, vio el temblor de Lucía, sintió la ola de terror puro que emanaba de ella. La rabia que sentía por las palabras de aquel hombre se transformó en un instinto protector tan poderoso que lo sorprendió. Sin pensarlo, en un gesto tan sutil que casi no sucedió, movió su cuerpo, interponiéndose un poco más entre ella y la vista del campamento de abajo. No la tocó, no dijo nada, pero su simple presencia se convirtió en un escudo, una promesa silenciosa en la oscuridad compartida de que ella no estaba sola en su terror. Un relámpago ilumina brevemente el cielo. En ese destello, ven a don Vicente levantando la vista, su mirada barriendo la ladera de la montaña, directamente hacia su escondite. Algunas fronteras se dibujan en mapas, otras están talladas en el alma de la propia tierra. Cruzarlas es invitar a la ira de los espíritus. El destello del relámpago había sido una advertencia. La mirada de don Vicente, un cuchillo en la oscuridad. No durmieron, se quedaron inmóviles en la cueva, escuchando el latido de sus propios corazones y el rugido creciente de la tormenta, hasta que las primeras luces grises del alba se filtraron en su refugio. Sabían que quedarse era morir. Con los músculos agarrotados y el hambre royendo sus entrañas, reanudaron la huida. Rafael tomó una decisión desesperada. Los condujo hacia el norte, hacia un antiguo paso que solo su gente conocía. Era una frontera invisible, no marcada por hombres, sino por los espíritus. En el video anterior les conté la historia de una mujer embarazada que rescató a un hombre apache, atado a una cerca. En este video, veremos cómo la mujer salva a un hombre apache y qué sucederá después en su vida. «Este lugar es sagrado», susurró él, su voz llena de una reverencia casi temerosa, mientras se detenían ante un arco de piedra natural que parecía una puerta a otro mundo. «Es la tierra sagrada de los espíritus. Aquí es donde nuestros antepasados hablan con el viento». Le explicó que era un tabú profundo traer a un extraño a este lugar, una profanación que podía acarrear la ira de aquellos a quienes veneraba. Pero al mirar a Lucía, su rostro pálido pero sus ojos firmes, supo que el tabú de dejarla morir era aún mayor. Estaba rompiendo una ley sagrada de su pasado para proteger una frágil promesa de futuro. Entraron juntos en el silencio solemne del cañón. El paisaje cambió drásticamente. Las rocas adoptaban formas extrañas y evocadoras, como centinelas silenciosos que los observaban pasar. Antiguos petroglifos cubrían las paredes del cañón, símbolos de soles, coyotes y danzantes espirituales que contaban historias de un tiempo olvidado. El aire mismo parecía más denso, cargado de una energía palpable. Lucía sintió un sobrecogimiento, una sensación de estar en un lugar mucho más antiguo que cualquier iglesia o ciudad. Rafael caminaba con una mezcla de familiaridad y aprensión,
como un hombre que ha regresado a la casa de su padre después de una larga y dolorosa ausencia. Sentía los ojos de sus ancestros sobre él, juzgando su decisión, sopesando el alma de la mujer que caminaba a su lado. La paz no duró mucho. El eco de los cascos volvió a sonar, más apagado ahora sobre la tierra blanda del cañón. Don Vicente y sus hombres habían llegado a la entrada. Sus rastreadores, hombres de la región, se detuvieron en seco, sus rostros mostrando una mezcla de miedo y superstición. Reconocieron el lugar. «Mi señor», dijo uno de ellos, «este es un mal lugar, la tierra de los apaches. Dicen que está llena de fantasmas». Don Vicente soltó una carcajada que fue una bofetada contra el silencio sagrado del lugar. «¿Fantasmas?», se burló. «Los únicos fantasmas aquí serán los que yo cree. No le temo a los cuentos de viejas de unos salvajes. Para mí, esto es solo tierra, piedras y polvo». Con un gesto despectivo, espoleó a su caballo y cruzó el umbral, sus hombres siguiéndolo a regañadientes. Para Rafael, que escuchaba desde la distancia, el sonido de las herraduras de Vicente sobre esa tierra fue una profanación, un insulto personal a todo lo que él era. La ira que sintió fue fría y pura. Esto ya no era solo por Lucía, era por el alma de su pueblo. Se adentraron más en el cañón, pero sus perseguidores eran implacables. En un pasaje estrecho, con paredes casi verticales a ambos lados, se dieron cuenta de que estaban casi atrapados. Dos de los hombres de Vicente, más ágiles y a pie, estaban ganando terreno rápidamente. Rafael encontró una pequeña alcoba en la roca y empujó a Lucía detrás de él. Sacó su cuchillo, la única arma que le quedaba. Su rostro era una máscara de granito. Estaba listo para hacer su última resistencia, para comprarle a ella unos segundos más de vida con la suya. Pero Lucía no era una espectadora pasiva. Mientras Rafael se preparaba para luchar, sus ojos desesperados recorrieron las paredes de roca sobre ellos. Vio lo que él, concentrado en el enemigo de frente, no había visto: una pila de piedras sueltas y grava en un saliente precario justo encima del sendero. Sin dudarlo, trepó con una agilidad nacida de la pura necesidad. Rafael la oyó moverse y se giró para detenerla, pero ya era tarde. Poniendo todo el peso de su cuerpo y la fuerza de su desesperación contra una roca clave, la desprendió. La pequeña avalancha que provocó fue un estruendo de caos. Piedras y polvo cayeron en cascada por el estrecho pasaje. No fue suficiente para herir gravemente a los hombres, pero los obligó a saltar hacia atrás, a cubrirse la cabeza, cegados por el polvo y completamente desorientados. Fue un acto audaz, instintivo y brillante. Les había dado una oportunidad. «Ahora», gritó ella. Mientras huyen, uno de los hombres se recupera y apunta con su rifle, no a Rafael, sino a Lucía. El eco de un disparo resuena por el cañón sagrado. Las heridas más profundas no son las de una bala, sino las de las verdades que nos ocultamos a nosotros mismos. El estallido del disparo fue como el crujido del universo partiéndose en dos. Por un instante, el tiempo se congeló. Luego, el instinto primordial de Rafael, más rápido que cualquier pensamiento consciente, se apoderó de él. Se abalanzó sobre Lucía, no con delicadeza, sino con la urgencia de un animal protegiendo a su cría, usando su propio cuerpo como un escudo mientras la arrastraba hacia la oscuridad. Se deslizaron y cayeron en una grieta estrecha en la pared del cañón, un refugio que la suerte o los espíritus les habían puesto delante. El sonido de las botas de los hombres de Vicente y sus gritos confusos pasaron por encima de ellos como una marea violenta, y luego se alejaron, engañados por el laberinto de ecos del cañón. Se quedaron en la más completa oscuridad, en un silencio tan profundo que podían oír el rugido de la sangre en sus oídos. «Lucía», susurró Rafael. Su voz era un hilo de alambre tenso. El miedo que sentía no era por él, sino por ella, y era una sensación tan abrumadora que casi lo ahoga. «¿Estás herida? Dime la verdad». Sus manos, expertas en rastrear y cazar, ahora se movían con una torpe desesperación sobre el brazo de ella, buscando el calor de la sangre. Ella dejó escapar un siseo de dolor cuando sus dedos rozaron la herida. «Estoy bien», mintió ella débilmente, aunque su cuerpo temblaba sin control. «Creo que solo me ha rozado». Con cuidado, la ayudó a sentarse en el suelo polvoriento de su escondite.
La escasa luz que se filtraba desde la entrada le permitió ver el daño. La bala había abierto un surco a lo largo de su antebrazo. Sangraba libremente, pero la herida, milagrosamente, parecía limpia. La visión de su sangre sobre su piel pálida desató algo en Rafael. La posibilidad de perderla, tan visceral y tan cercana, hizo añicos la última capa de hielo que rodeaba su corazón. Sin una palabra, rasgó una tira larga y limpia del interior de su propia camisa y comenzó a limpiar la herida con una concentración feroz y luego a vendarla con una delicadeza que parecía imposible en unas manos tan callosas y marcadas por la batalla. Lucía observaba su rostro en la penumbra, la forma en que su mandíbula estaba apretada, la intensidad de su mirada. El dolor del brazo era agudo, pero era el cuidado silencioso de aquel hombre lo que la desarmó por completo. El muro que había construido alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo de desconfianza y traición, comenzó a desmoronarse. El aire en la pequeña cueva se hizo denso, cargado con el peso de todo lo que no se había dicho, de todas las cicatrices que ambos llevaban por dentro. Fue Rafael quien habló primero, su voz apenas un murmullo ronco, como si las palabras fueran rocas que tuviera que arrastrar desde el fondo de su alma. El día que mi mujer Nalin fue asesinada, dijo, y el nombre pareció absorber todo el sonido a su alrededor. Yo no estaba allí. Hizo una pausa, y en esa pausa, Lucía sintió el peso de años de un dolor silencioso. Había ido a cazar. La comida escaseaba. Se suponía que volvería al día siguiente, pero esa mañana, el viento se sentía mal. Los pájaros cantaban una canción triste. Mi espíritu estaba inquieto. Su mirada se perdió en la oscuridad, reviviendo cada momento. Corrí más rápido que nunca en mi vida. Pero el olor a humo llegó a mí antes que el sonido de los gritos. Y cuando llegué, solo había silencio. Su voz no se quebró, pero se vació de toda emoción, lo cual era infinitamente peor. No es solo que la perdí. Es que la abandoné. Mi lugar estaba con ella, protegiéndola a ella y a nuestro hijo no nacido. Y yo no estuve. Así que este deseo de morir que encontraste en mí no es solo tristeza. Es mi penitencia, el precio que creo que debo pagar por mi fracaso. La confesión de Rafael, tan desnuda y brutal, no la horrorizó. Al contrario, abrió una puerta en su propia alma atormentada. Su dolor resonaba con el de ella, su culpa con la de ella. Ver a este hombre fuerte y silencioso desnudando su herida más profunda le dio la fuerza para enfrentarse a la suya. Yo también tengo un fracaso que me persigue, susurró ella, y el sonido de su propia voz la sorprendió. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. Tengo un monstruo dentro de mí, Rafael. Él la miró, confundido. Desde que supe que estaba embarazada, continuó, las palabras saliendo en un torrente doloroso, ha habido momentos oscuros en los que he odiado a esta vida dentro de mí. La veía como su victoria final, la marca de Don Vicente en mi cuerpo y en mi alma para siempre, una cadena perpetua. Su voz se convirtió en un sollozo ahogado, y en esos momentos deseaba no estar embarazada. Deseaba que desapareciera. Pensé en formas de hacerlo desaparecer. Hierbas del bosque, una caída, se cubrió el rostro con las manos, avergonzada de su propia confesión. ¿Cómo puede una madre tener esos pensamientos? ¿Cómo puedo luchar tanto por una vida que en mis momentos más oscuros he deseado que no existiera? Soy un monstruo. Se hizo el silencio, un silencio absoluto en el que se suspendieron sus dos verdades terribles, dos almas rotas, que se habían mostrado sus fragmentos más afilados y feos, esperando el inevitable rechazo. Pero el rechazo no llegó. En cambio, Rafael se acercó lentamente y con una mano temblorosa, apartó las manos de ella de su rostro. La obligó a mirarlo. En sus ojos no había juicio, solo un profundo e insondable mar de comprensión. Con la yema de su pulgar, secó una de sus lágrimas. No eres un monstruo, dijo él, su voz suave pero inquebrantable. Un monstruo no sentiría la culpa que sientes. Un monstruo no lucharía como tú luchas. Eres una superviviente que ha soportado lo que nadie debería soportar. Y sigues aquí, sigues luchando. Por ti,
y por él. La ternura en su voz, la aceptación en sus ojos, fue como una lluvia de verano sobre una tierra reseca. Un sollozo de puro alivio se escapó de sus labios. Tomó la mano de él, la que había curado su herida, y la apretó con todas sus fuerzas. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. ¿Y tú?, dijo ella, su voz encontrando una nueva claridad. No eres un fracasado. El espíritu de tu esposa no te culpa. Te trajo a mí. Estás aquí ahora. Estás protegiendo esta vida. Estás protegiéndome a mí. En la oscuridad de la tierra sagrada, sus confesiones no los destruyeron. Los reconstruyeron. Se perdonaron el uno al otro, y al hacerlo, encontraron la manera de empezar a perdonarse a sí mismos. El muro final entre ellos se disolvió, y lo que quedó fue una conexión tan profunda y poderosa que ninguno de los dos se atrevió a ponerle nombre. Pero ambos lo sintieron. Era amor, nacido no de la belleza o la alegría, sino de la verdad más cruda y la aceptación más incondicional. Al amanecer, oyen el sonido de un gran grupo de jinetes acercándose desde la entrada del cañón. Don Vicente ha bloqueado su única salida. La confrontación final es inevitable. Al final del camino, cuando toda escapatoria ha desaparecido, queda una elección: morir como una presa o luchar como una leyenda. El sonido de docenas de cascos de caballo llenando la garganta del cañón fue el rugido final de la trampa al cerrarse. La luz del amanecer, antes una promesa, ahora se sentía como el foco de un escenario donde se representaría una tragedia. En la entrada, don Vicente de la Cruz se sentaba erguido sobre su magnífico caballo negro, un emperador contemplando su arena. Sus hombres se desplegaron a su lado, el sonido metálico de los rifles al ser amartillados rebotando en las paredes de roca. Eran un pelotón de fusilamiento esperando a sus víctimas. Vicente levantó una mano enguantada y el avance se detuvo. Saboreaba el momento. Lucía, mi niña descarriada. Su voz era un bálsamo venenoso, lo suficientemente alta para que todo el cañón la oyera. Tu pequeña aventura ha terminado. Has demostrado tu punto. Ahora, sal y vuelve a casa. Prometo ser un hombre razonable. La palabra razonable en sus labios era más aterradora que cualquier amenaza. Rafael sintió a Lucía temblar detrás de él. La vio, y la mujer aterrorizada de la primera noche había desaparecido. En su lugar, había una calma helada, una resolución forjada en el fuego de su confesión mutua. El hombre que buscaba la muerte se había ido para siempre, reemplazado por un guerrero apache, cuyo único propósito en el universo se había reducido a la mujer que tenía detrás. Escúchame, le susurró, su aliento cálido en su oído. Cuando te diga que corras, corre hacia esa grieta y no mires atrás. Antes de que ella pudiera protestar, él se desvaneció entre las sombras, un espectro de venganza en su propia tierra profanada. «Búsquenlo», rugió don Vicente, su paciencia agotada. «Quiero su cabeza». Sus hombres avanzaron, pero avanzaron hacia un mundo que no entendían. Rafael, desde una cornisa oculta, observó sus movimientos. No eran soldados, eran matones, predecibles. Vio una pila de rocas sueltas, precariamente equilibradas sobre el sendero. Con un empujón calculado con el pie, desencadenó el primer ataque. No fue una avalancha, sino una cascada de piedras afiladas que llovió sobre los hombres de abajo. Un caballo relinchó de dolor y se encabritó, arrojando a su jinete y sembrando el pánico en las filas. En la confusión, mientras el polvo se arremolinaba, Rafael se movió, descendió por la pared del cañón con una agilidad inhumana y cayó sobre el último hombre de la formación. No hubo un grito, solo el sonido sordo de un cuerpo cayendo. Antes de que nadie se diera cuenta de lo que había pasado, Rafael ya estaba en otro lugar, usando los ecos del cañón para distorsionar su posición. Lanzó un grito de guerra desde la izquierda, y mientras varios hombres giraban y disparaban a las sombras, él se deslizó por la derecha, su cuchillo un destello silencioso que cortó las cinchas de 2 sillas de montar. Su objetivo no era aniquilarlos, era desarmarlos, desmoralizarlos, convertirlos de cazadores en presas asustadas. El cañón se convirtió en su arma, un laberinto de muerte donde cada sombra podía ocultar un final.
Lucía observaba desde su escondite, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo oyeran. Veía a Rafael moverse, una fuerza de la naturaleza, un espíritu de la montaña, pero vio también cómo el círculo se cerraba a su alrededor. Dos hombres, más astutos que el resto, habían logrado separarse y estaban trepando por un lateral, buscando un ángulo para dispararle por la espalda. El aliento se atascó en la garganta de Lucía. Rafael estaba ocupado, acosado por otros 3 hombres al frente. No los veía. El pánico la inundó, frío y paralizante. Pero entonces, la voz de Rafael resonó en su mente, llamándola luchadora. El recuerdo de su toque gentil al curar su herida. El amor, recién nacido y feroz, se convirtió en un fuego que quemó el miedo. Buscó a su alrededor, sus dedos encontrando una piedra afilada y pesada. No era un arma, pero tendría que bastar. Poniéndose de pie, con su brazo herido pegado al costado, lanzó la piedra con un grito gutural. No apuntó al hombre, sino a la pared de roca a un palmo de su cabeza. El impacto fue brutal. La piedra se hizo añicos, y una lluvia de esquirlas afiladas golpeó al hombre en la cara y el cuello. Gritó, más por la sorpresa y el dolor repentino que por una herida grave, y su disparo se desvió, la bala impactando inofensivamente en la roca muy por encima de la cabeza de Rafael. El segundo hombre se giró hacia el origen del ataque y la vio. «La mujer, está aquí», gritó. De repente, la sinfonía del caos se detuvo. Como si una mano invisible hubiera silenciado el mundo, la lucha cesó. Todos los ojos se volvieron hacia Lucía, ahora expuesta, vulnerable, con el hombre al que había atacado recuperándose y apuntándole con su rifle. Rafael, al verla en peligro mortal, se congeló. Estaba demasiado lejos para llegar a tiempo. Don Vicente sonrió. La batalla había terminado. Había encontrado la pieza clave. La reina en este tablero de ajedrez sangriento. Levantó la mano. «Alto», ordenó. La calma que descendió sobre el cañón fue más tensa que cualquier batalla. «Bien hecho, Apache. Muy impresionante». Su voz goteaba un sarcasmo venenoso. «Pero tu pequeño espectáculo ha terminado». Se tomó un momento, ajustándose un guante, un depredador seguro de su victoria. Ahora, una elección final, una elección de honor, si es que un salvaje como tú sabe lo que es eso. Su voz se endureció, convirtiéndose en acero. «Sal de donde estás. Tira tu cuchillo. Camina hacia el centro del cañón con las manos vacías y acepta tu muerte. Hazlo, y te doy mi palabra de que la mujer y mi heredero vivirán. Me encargaré de ellos». Hizo una pausa dramática. «Pero si te niegas, si me obligas a ir a buscarte, la mataré a ella primero, lentamente, delante de ti, y luego te encontraré. Y te juro por el nombre de mi familia que te haré suplicar por una muerte que tardará días en llegar». La elección, absoluta y monstruosa, quedó suspendida en el aire. Rafael, oculto entre las rocas, sintió el mundo reducirse a un único punto. El rostro de Lucía. La vio a través de una grieta, pálida como la cera, pero de pie, erguida. Sus ojos encontraron los de él, y en ellos no había miedo ni súplica. Había una confianza tan pura, tan incondicional, que le robó el aliento. Era la misma confianza que ella le había entregado en la oscuridad de la cueva. La confianza de que él era un protector. La confianza de que haría lo correcto. Morir para salvarla era el final de un guerrero. Pero vivir para luchar por ella, eso era el comienzo de una leyenda. Rafael sale de detrás de las rocas, con las manos vacías, y mira directamente a don Vicente. Toma aliento y da su respuesta. Cada amanecer es una promesa, pero algunos se pagan con sangre antes de que su luz pueda ser vista. Rafael avanzó hacia el centro del cañón, cada paso lento y deliberado. Se detuvo a unos 20 pasos de don Vicente, con las manos vacías y abiertas a los costados, una postura de aparente rendición. Don Vicente sonrió con suficiencia, bajando ligeramente su rifle. El salvaje había sido domesticado. El juego había terminado. Lucía observó, con el corazón detenido, su fe en Rafael una llama solitaria y parpadeante en una tormenta de miedo. Vio a Rafael mirarla una última vez, y en sus ojos no había despedida, sino una orden silenciosa. «Prepárate». Rafael se volvió hacia don Vicente.
La máscara de sumisión se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de furia tan pura y antigua como las rocas que los rodeaban. Abrió la boca, pero lo que salió no fue una palabra de rendición, fue un grito de guerra, un alarido gutural y atronador que era el espíritu de generaciones de guerreros apaches, un sonido que hablaba de montañas, águilas y sangre. El grito no era una súplica, era una señal. Mientras el eco aún rebotaba en el cañón, Rafael golpeó el suelo con el talón de su bota, en un punto exacto que había identificado durante la batalla. La vibración, combinada con la inestabilidad causada por las luchas anteriores, fue suficiente. Muy por encima de don Vicente, una sección de la pared del acantilado que había sido socavada por eras de viento y lluvia, se rindió. Con un gemido monstruoso, una lluvia de rocas y tierra se desplomó, no sobre Vicente, sino directamente detrás de él, bloqueando la entrada del cañón con una nube de polvo y un muro de escombros. Su ruta de escape, y la de sus hombres, había desaparecido. El caos fue instantáneo. Los caballos se encabritaron, los hombres gritaron, cegados por el polvo. En ese momento de pánico orquestado, Rafael se movió, se lanzó hacia adelante, no hacia don Vicente, sino hacia el hombre más cercano a Lucía. Lo desarmó con una velocidad cegadora y, con el rifle recién adquirido en sus manos, se convirtió de nuevo en el cazador. La batalla final fue corta y brutal. Los hombres de Vicente, atrapados, desmoralizados y liderados por un hombre consumido por la rabia en lugar de la estrategia, no tuvieron ninguna oportunidad. Algunos cayeron, otros se rindieron, arrojando sus armas al suelo. Finalmente, solo quedaron dos hombres en pie en medio del silencio polvoriento. Rafael y don Vicente, que había sido derribado de su caballo, y ahora se levantaba, con el rostro cubierto de suciedad y los ojos inyectados en sangre por la furia. Su máscara de aristócrata había desaparecido, revelando al tirano brutal que había debajo. «Maldito salvaje», siseó, sacando un pesado revólver. «Te mataré con mis propias manos». Pero la lucha ya había terminado. Don Vicente luchaba por su orgullo herido, un veneno que lo debilitaba. Rafael luchaba por una nueva vida, un amor que lo hacía más fuerte que nunca. El enfrentamiento fue breve. Rafael esquivó el primer disparo desesperado, y antes de que Vicente pudiera volver a amartillar el arma, ya estaba sobre él. No lo mató, lo desarmó, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, rompiendo no solo su cuerpo, sino el aura de poder invencible que lo había rodeado durante tanto tiempo. Lo dejó tendido en el polvo, un tirano derrotado en medio de su reino destrozado. El silencio que siguió fue profundo y absoluto. El sol de la mañana finalmente superó las altas paredes del cañón, inundando el lugar con una luz limpia y cálida. Los hombres restantes, viendo a su líder caído y su escape bloqueado, no ofrecieron más resistencia. Eran solo matones sin su amo. Rafael no les prestó atención. Se dio la vuelta y caminó, cojeando ligeramente, hacia Lucía. Ella corrió a su encuentro y se arrojaron el uno en los brazos del otro. No hubo palabras. No eran necesarias. Se aferraron el uno al otro, dos supervivientes en la calma después de la tormenta, mientras la realidad de su victoria, de su libertad, comenzaba a asentarse en sus corazones cansados. Estaban heridos, cubiertos de polvo y sangre, pero estaban vivos y estaban juntos. Lentamente, ayudándose mutuamente, salieron del cañón del diablo y subieron a la cresta, dejando atrás la violencia y la sombra del pasado. Ante ellos, la tierra se extendía hasta el infinito, un paisaje vasto y prometedor bajo el cielo azul de la mañana. Cuando el sol corona la pared del cañón, bañándolos en una luz dorada, Lucía pone la mano de Rafael sobre su vientre. Por primera vez, él siente la patada del niño, el destello de una nueva vida, un nuevo futuro. Sus pasados no se olvidan, pero ya no son cadenas. Son libres. La historia de Rafael y Lucía, como tantas otras susurradas por el viento de las montañas, nos recuerda una verdad profunda y a menudo olvidada. La sanación rara vez es un camino que se recorre en soledad. Comenzó con dos almas rotas, un hombre que le había dado la espalda a la vida y una mujer que huía para protegerla. En el crisol de la persecución y el miedo, no solo encontraron la fuerza para sobrevivir, sino que se encontraron el uno al otro, demostrando que a veces, dos mitades rotas pueden unirse para crear un todo más fuerte que antes. Dicen que el corazón se rompe,
pero quizás solo se abre para dejar entrar una nueva luz. La historia de ellos no es sobre una batalla contra un hombre malvado, sino sobre la batalla que libramos dentro de nosotros mismos, contra la desesperación, la culpa y el miedo. Nos enseña que el acto más valiente no es empuñar un arma, sino ofrecer una mano, escuchar una confesión dolorosa y decir, no estás solo. Tómate un momento para pensar en esta historia. Si ha tocado tu corazón, considera la posibilidad de ser esa luz para alguien en tu vida. El poder de un relato como este es que nos recuerda nuestra humanidad compartida. El viaje de Rafael y Lucía en el Cañón del Diablo ha terminado, pero la esperanza continúa en cada acto de bondad. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla, cada una con su propia promesa de fortaleza y corazón. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Recuerda siempre que, como una lámpara silenciosa en una ventana en una noche oscura, un simple acto de compasión puede ser todo lo que alguien necesita para encontrar el camino de vuelta a casa. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad.